las correcciones, porque en este minuto yo sé que no está activada la corrección, lo más probable es que estén viendo solo el puntaje que les mandé como correo, y podemos revisar algunas cosas si es que son pertinentes. Como comentarios generales de la evaluación, para que no se estresen aquellos que hicieron dos versiones, la verdad es que no hay tanta diferencia en puntaje entre el intento 1 y el intento 2, y en la mayoría de los casos les resultó beneficioso el promediar, porque la diferencia era de 2, 3 puntos, por ende nos dejaba, si era por decir algo, en uno tenían 50 y en el otro 48, les quedaba un 49,5 de promedio, así que no los afectaba mayormente. Eso como temas generales en relación a la prueba que hicimos la semana pasada. ¿Cómo les fue con el formato, el sistema? ¿Funcionó algunas deficiencias en el funcionamiento que sea necesario revisar? Por mi parte funciona bien. Lo único es que como uno está tan acostumbrado a hacer una prueba en el que si no te sabes la respuesta, te la saltas, aquí es como más adrenalínico, porque es como que si te la saltas te arriesgas a la dejo en blanco o respondo cualquier cosa, porque no Claro, puedes volver. claro, sí es verdad, sí es verdad. La verdad es que lo puse así porque uno puede programar distintas cosas, lo puse así pensando en que les iba a dar más de una oportunidad. ¿M? Eh, Ahora, creo yo que es más conveniente, porque de todas maneras, cuando se quedan mucho tiempo en una pregunta y vuelven, la experiencia me ha mostrado que cuando retroceden, generalmente en los certámenes, en las pruebas escritas, se notaba que con el corrector borraban la respuesta que era la buena y la cambiaban por una mala. Entonces, muchas veces esta duda se ha transformado en algo más perjudicial que beneficioso. Y tomando esa lógica, lo que yo asumí es que quizás les convenía tener la posibilidad de, si habían dudas en una segunda vuelta, poder revisar estas dudas que pudieran haber surgido. Y adrenalínico, claro, porque estás ahí contra el tiempo. De todas formas, en base a los puntajes, diría yo que andaríamos bastante bien con las notas. Hay unos 4 casos que me dejaron un poco preocupada, y me gustaría decirles a los chicos que van a darse cuenta por los puntos, que ahí se hace necesario repasar un poco más, acordarse, como les dije, que ya que vamos a tener que hacer las pruebas de esta forma, casi todas las de este semestre, es importante acostumbrarse al formato este, que es con alternativas, que es un poco de selección, de llenar espacios. Y si ustedes se fijan, les dejé algunas abiertas para que pudieran responder y escribir, precisamente pensando en que muchas veces no a todos les acomoda el tener que seleccionar alternativas. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Yo creo que tenemos quórum, hay bastantes alumnos. Vamos a conversar ahora lo que corresponden a los protos tomados. Si se ve la imagen, si ustedes se fijan, nosotros ya avanzamos. Voy a iniciar con la imagen que partimos este curso. Iniciamos lo que correspondía a los poríferos, que son las esponjas. Seguimos, que entraron en este certamen, los nidarios, los tenóforos, que había un dibujo ahí de los tenóforos con sus peines o paletas laterales, ¿cierto?, que les servían para nadar, estos tentáculos largos, y esta simetría birradial en el caso de tenófora. Es una mezcla entre lo bilateral, pero no es necesariamente bilateral, ya que una vez que se genera este primer corte, este primer plano que me lo divide en dos zonas, yo puedo implementar múltiples ejes y planos, al igual como sucedía con las actinias. Ahora vamos a avanzar con los protos tomados. Entramos derechamente en los triblásticos. Todos los anteriores, a tanto tenóforos como actinia, eran diblásticos. Ahora, si ustedes se fijan en esta imagen, estamos desde la blástula, ¿cierto? Se produce esta gástrula con la generación de el endoderma y el ectoderma, que ya lo conocemos, y entre ambas capas se tiene que generar la presencia del mesoderma.
El mesoderma, que como lo decía nuestro certamen, podía ser por esquizocelia o por enterocelia. En este caso en particular, todos los que vamos a ver tienen un mesoderma formado por esquizocelia. Vamos a entrar con los protostomados. ¿Cuál era la otra característica de los protostomados? ¿Por ahí se acuerdan? El origen de la boca es el primer origen, ¿cierto? Alrededor del blastoporo me va a dar origen a la boca como primera etapa del digestivo. Partimos con los acelomados. Acelomados, nuestra meta es seguir hasta los pseudocelomados y lo dejamos hasta ahí por el momento. Entonces, vamos andando. Acelomados. Chiquillos, nosotros hablamos de los acelomados al comienzo, hace un par de semanas atrás, y el acelomado, recuerden siempre que es un triblástico, tiene como característica que entre sus distintas capas, tanto el endo, el meso y el ectoderma, no existe ningún tipo de cavidad. Es decir, el cuerpo es completamente compacto. Dentro de todas estas cavidades, entre las tres capas, no hay la existencia de ningún tipo de cavidad. Y de ahí el nombre de acelomados. Recuerdan que el A quiere decir sin celoma, ¿cierto? Son animales que son bilaterales, como esta planaria que está dibujada acá. Tenemos entonces un individuo que lo podemos partir en dos, ¿cierto? Con este plano, que es un plano sagital, el que acabo de dibujar, sagital, y que me lo está dividiendo en dos zonas equidistantes, equivalentes, semejantes. La bilateralidad es considerada una situación más avanzada dentro del reino animal porque tiene otra característica. Nos permite la cefalización. Antes no teníamos organizado el organismo con una cabeza y un extremo posterior. Y eso también evitaba que el sistema nervioso pudiera estar centralizado, estaba distribuido por todas partes como una serie de neuronas que se conectaban y hacían redes y se repartían por el cuerpo. Sin embargo, no existía concentración ni de receptores sensoriales, ni tampoco del sistema nervioso. Esas son características que para nosotros ahora ya son importantes, la bilateralidad, la cefalización. ¿Qué más tenemos en estos organismos? Aquí ya empezamos a hablar de tejidos concretos. Antiguamente dijimos que empezaron a aparecer los tejidos, pero eran tejidos bien rudimentarios. Aquí ya tenemos distintas capas de tejidos, ya aparecen, como dice por acá, los órganos y los sistemas. Es decir, dimos muchos pasos en lo que es la organización de estos animales, ¿cierto? Animales ya con tres capas, bilaterales, donde hay una cefalización evidente, donde además hay órganos, hay sistemas funcionando, lo cual nos indica que ya el nivel de organización y de evolución es mucho mayor. El primer filum que vamos a revisar dentro de estos protostomados de tipo acelomado va a ser el platihelminto. Platihelminto, que aquí está escrito más castellanizado, no en latín, significa gusanos planos. Se compone de dos palabras latinas, plati, que es plano, ¿cierto? Y el helmintos, que significa gusano. Su nombre entonces hace referencia a que en este filum encontramos a todos aquellos que tienen forma, apariencia de gusanos aplanados. El siguiente grupo que vamos a ver más adelante dentro de todos estos animales que hoy día revisaremos son los nemertinos, que son un tipo de gusanos que los vamos a nombrar muy rápidamente, marinos, y que, a diferencia de los anteriores, tienen su cuerpo cilíndrico, más redondeado. Y los natostomulidos que están hasta acá abajo, solamente los menciono, pero no vamos a decir nada de ellos, los vamos a dejar aquí como el tercer grupo de acelomados. Son muy pequeñitos, son microscópicos y habitan en ambientes marinos. Entonces, los platihelmintos.
Platihelmintos son gusanos planos y se considera y se habla de ellos que están aplanados de forma dorso-ventral. Tienen que imaginarse que es como que yo pesqué al gusano y lo aplasté por la guata, por el vientre y la parte dorsal, la espalda. Al aplastarlo, ¿cierto? Queda como una hoja. Incluso algunos dicen que son gusanos con formas de hojas o de láminas, totalmente aplastados. Tienen una epidermis que va a estar compuesta por diversas células y en algunos casos va a ser sincitial, como dice aquí entre paréntesis, como los turbelarios, es decir, una estructura que va a ser multinucleada y que además, en el caso de los turbelarios, esta epidermis tiene muchos cilios que le permiten moverse y desplazarse. No tienen sistema circulatorio ni respiratorio, porque son animales muy pequeñitos, o si logran llegar a grandes tamaños, ellos son de tipo parásito. Además, tienen un sistema muscular que le permite envolver a todo el cuerpo, un digestivo incompleto, todavía no hay una presencia de un ano, en este digestivo tenemos la boca o un lugar por donde se ingresa el alimento, como en el caso de la planaria, pero no existe una estructura destinada a la eliminación de los desechos metabólicos. Existen diversos órganos sensoriales que pueden estar constituidos por manchas oculares y hay sistemas excretores similares a la función que tiene el riñón, pero son tan primitivos, y aquí viene otro término en latín, que por eso se habla de que son protonefridios, es decir, como un primer tipo de nefridio, una primera función muy primitiva de lo que podría ser un riñón a futuro. La reproducción es con fecundación interna y hay un desarrollo directo en aquellos que son de vida libre y también en los casos que hay parásitos van a tener muchas etapas dentro del desarrollo. Puede existir la partenogénesis. La partenogénesis hace referencia a un proceso en el cual un individuo es capaz de generar descendencia sin la presencia del otro sexo. Por ejemplo, una hembra que pueda colocar huevos y generar crías sin necesidad de la existencia de un macho que la fecunde. Esto es una particularidad bien importante, sobre todo en aquellos organismos que son parásitos. Ustedes tienen que pensar que aquel animal que es parásito o que necesita poblar rápidamente, generar muchos hijos de forma rápida, es un mecanismo bastante eficiente y le permite dejar harta descendencia sin la obligación de encontrar una pareja. Hay que imaginarse que un parásito puede que esté solo viviendo dentro de un animal y no tiene posibilidades de encontrar pareja en forma rápida. Entonces, esta va a ser el mecanismo más rápido de poder dejar mucha descendencia, o en algunos casos, la autofecundación, que es básicamente aquellos organismos que son hermafroditas, que tienen aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino, puedan fecundarse a sí mismos. El primero de los que vamos a revisar en platihelmintos es una planaria. A ver si me funciona el video que tengo puesto aquí. Espero que mi señal de internet esté funcionando. Las planarias pertenecen a la clase Turbelaria. Esta es la primera clase de platihelmintos. Y Turbelaria es la clase de gusanos planos que son exclusivamente de vida libre. Todos los que están aquí son gusanos planos de vida libre. Y fíjense en el video que al fin se activó. Esta es una típica planaria. Vamos a aprovechar el video para explicar varias cosas de ella. Es un gusano planito. Se dan cuenta que es totalmente plano. Ahí, cuando se va moviendo de lado, se observa que es muy, muy plano. Tiene una estructura, un par de estructuras sensoriales que parecen ojos, que son los que se ven ahí adelante, con puntitos negros, que son los ocelos. No se le puede llamar ojos porque no tienen la constitución de un ojo, sin embargo, le permiten recibir señales y estímulos luminosos.
Lo que estaba sacando recién como un tubito mi planaria, que me voy a devolver un poco para que se vea, eso es la faringe. La faringe es el inicio de ingreso a su sistema digestivo. Y estas planarias en este video se están alimentando. Si ustedes observan, están sacando su faringe y están comiendo de esto que está en el medio acuático. Las planarias viven entonces en ambientes húmedos con agua, una pequeña capa de agua, son de pequeños tamaños, son los únicos platihelmintos de vida libre. Es el único que vamos a nombrar de este filum que puede vivir sin ser parásito. El tamaño de menos de 1 milímetro, y hay algunos que pueden llegar hasta varios metros de longitud. De hecho, en el bosque chileno hay planarias de bastante tamaño, generalmente escondidas entre las zonas húmedas de la hojarasca, y son de colores negros aplanados, como gelatinosas, se ven como si estuvieran brillando siempre. Decíamos que tienen una capa muscular, ¿cierto? Que está dibujada aquí en rosa. Tienen músculos que les permiten moverse, contraerse y hacer todos los movimientos que nos mostraba el video. Estructura secundaria de tipo sensorial, las aurículas, que parecen verdaderas orejitas, son estructuras sensoriales de tipo quimiotáctiles, es decir, reciben estímulos químicos, condiciones del agua. Los ocelos decíamos que recibían estímulos luminosos, presencia, ausencia de luz. A las planarias les gusta vivir en lugares oscuros y se alimentan de detritos, materiales en suspensión, que se estén descomponiendo dentro del agua. Recuerden que estas son las únicas, y eso es importante, Turbelaria es la única clase del filum platihelminto que es de vida libre. Todos los demás que aparecen en este diagrama son parásitos. ¿Cuántas clases tenemos? Turbelaria, de vida libre. Tremátodos, que está aquí arribita, ¿cierto? Ahí está mi clase tremátoda, que son estos que están acá, que son parásitos. Monogenea, que también es parásito y principalmente de peces. Y céstodos, la comúnmente conocida como lombriz solitaria. Características de ellos podemos tener de vida libre, ¿cierto? La principal característica que todos comparten, cuerpo aplanado, acelomado y sin un digestivo completo. Luego vamos a encontrar diferencias en cuanto a su reproducción, la forma en cómo se reproducen, y en aquellos que son parásitos podemos hablar de los que son endoparásitos y los que son ectoparásitos. El único que es ectoparásito es monogenea. Ectoparásito, de nuevo del latín, ustedes me van a odiar por tanto latín. Ecto quiere decir afuera. Y endo es dentro. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que aquel que es ectoparásito se posa por fuera de su hospedador, se pega fuera. Aquel que es endoparásito vive dentro del hospedador, como la lombriz solitaria que vive en el sistema digestivo de todos los animales que parasitan. Este esquema nos muestra la anatomía de una planaria. Muy a grosso modo, no se estresen, tiene todo el mismo esquema. En color carne se puede ver el digestivo. ¿Se acuerdan que teníamos la faringe, que la sacaba para alimentarse? La faringe le permite introducir el alimento y el digestivo se ramifica por todo el cuerpo, es decir, se distribuye como ramas por el cuerpo con la finalidad de distribuir el alimento. ¿Cómo sacan los desperdicios? Con las células flamígeras. Las células flamígeras que están dibujadas aquí abajito son su sistema, hay que imaginarse como un primer riñón, son su sistema para eliminar los desechos. Entonces, esta célula le permite a través de tubos que también se conectan con el exterior,
ir botando todos los desechos de la digestión. ¿Qué más podemos observar acá? Sistema reproductor. Estos individuos son hermafroditas. Eso quiere decir que tienen tanto aparato reproductor masculino con un órgano copulador, un pene, vesículas seminales para producir líquido seminal, ¿cierto? Para que pueda nadar estos espermatozoides, testículos que van a producir espermatozoides, y las vías deferentes y receptáculo seminal. Todo esto corresponde, lo que acabo de marcar, al reproductor masculino. ¿Cuáles son las partes del femenino? Las partes del femenino son el ovario y el oviducto. Y les quiero contar que los oviductos, en la mayoría de los animales que producen huevos y que estos huevos son liberados al exterior, tienen por finalidad producir todo este material alimenticio para el huevo. Es decir, producir todo ese vitelo que vimos en los cursos cuando hablamos de los distintos tipos de huevo. Entonces, en estos momentos, el oviducto tiene por finalidad ir produciendo todas estas capas de alimento que van rodeando el huevo y además va siendo un trayecto por donde se desplaza el huevo durante la reproducción. Hermafroditas. ¿Qué más podemos ver acá? Un sistema nervioso constituido por dos ganglios cerebrales, porque ahora tenemos una cefalización, ¿cierto? Dos ganglios como mini cerebro, un primer indicio de un cerebrito de lombriz, y que se distribuye de nuevo en el cuerpo a través de dos largos cordones nerviosos que van a ser cruzados con tabiques de cordón nervioso también, formando una estructura que parece una verdadera escalera. Por eso se dice que su sistema nervioso es de tipo escalera y se distribuye por todo el cuerpo. Eso es básicamente toda la anatomía de nuestra planaria. Las estructuras receptoras de estímulo, isocelos, ¿cierto?, que se conectan ahí al nervio nervioso y que le permiten llevar estos estímulos de luz, como muestra mi esquema, y dijimos que nuestras aurículas, que van a ser quimiorreceptores. En la reproducción comentábamos que la reproducción puede ser cruzada. Aquí hay dos planarias. Vamos a pensar que es un macho y la que está al lado es una hembra. Recuerden que son hermafroditas, así que tenemos que en ambos casos, lo que está pasando aquí, cada uno de ellos, la planaria más cafecita, está fecundando a la clara con su órgano copulador y la clara está fecundando a la oscura con su órgano copulador. Es decir, ambas van a quedar fecundadas y ambas van a poder producir huevos. Esta es la reproducción de tipo sexual, pero también hay una reproducción de tipo asexual, que es clásica. También les tengo un video acá. Le voy a quitar los sonidos. Y es una práctica común que se hace en los laboratorios de biología. Fíjense que ahí hay una pobre planaria que está siendo cortada por la mitad. ¿Cuál es la gracia con las planarias? Ellas tienen una alta capacidad de regeneración, lo que permite que estas planarias, a medida que pierden un trozo o se fragmentan, el resto de su cuerpo tiene la capacidad de formar la parte faltante. Aquí el video me está mostrando que esta era la zona de la cola, y la cola va a empezar a constituir una nueva planarita, ¿cierto?, reconstituyendo las partes faltantes de su cuerpo. Y lo mismo, la parte delantera, que quedó sin cola, va a empezar a formar la parte restante. Es decir, tenemos una reproducción de tipo asexual que le permite reconstituir el resto del cuerpo del individuo. ¿Cuánto se demora más o menos esta regeneración de las partes faltantes? Una semana aproximadamente. Y al posterior de una semana, ya a partir de los distintos trozos van a existir
nuevas planarias. Esto es importante para estos animales porque les permite, vuelvo a insistir, les permite aumentar el número de individuos que existen en los ambientes. Si hay alguna duda, ustedes me van interrumpiendo. En la clase Turbellarios hay dos órdenes importantes. Acuérdense que tenemos filum, clase, orden, familia, género y especie en nuestro sistema jerárquico. Nosotros partimos con el filum, Platyhelminthe, clase, Turbellaria, orden, triclados o policlados. Estos órdenes, triclados y policlados, se diferencian por su sistema digestivo fundamentalmente. Esta imagen que está aquí con la manito es una clásica planaria del bosque chileno. Las que están abajo, policlados, son fundamentalmente planarias marinas. ¿Cómo se diferencian? Los policlados tienen un sistema digestivo que está muy ramificado. Por eso poli, con muchos clados, muchas ramas. Son todas marinas. Y las tricladas tienen un sistema digestivo dividido en 3 ramas. 1 rama, 2 ramas, 3 ramas. Y son planarias de agua dulce. ¿Dudas hasta este minuto? Sigo. Siguiente clase. Tremátodos. De aquí en adelante, pasando los turbellarios, todos los que mencionemos de platyhelminthos van a ser parásitos. Los parásitos son importantes para el ser humano, para la naturaleza. Recuerden que esta es una de las interacciones ecológicas, yo diría que una de las más importantes por los efectos que puede tener sobre los hospedadores. Se le llama hospedador u hospedero al animal o la planta que lleva a este parásito consigo. Y los parásitos, dentro de esta interacción ecológica, se caracterizan porque causan un daño al hospedero. No es gratuita su presencia, ¿cierto? Dentro de las relaciones de parasitismo, uno de ellos se ve beneficiado, el parásito que vive a expensas del otro, y el pobre hospedero siempre va a sufrir un daño. La clase tremátoda son parásitos a los cuales se les considera, a estos se les llama vulgarmente los parásitos hoja, porque parecen una verdadera hojita, ¿cierto? Hay distintas clases, nosotros no vamos a mencionar las subclases ni nada, nos vamos a quedar solamente con tremátoda para que no nos confundamos con tanta sistemática. Todos los que son parásitos son maquinarias reproductivas. Su meta en la vida es crecer, reproducirse y generar muchos individuos nuevos. Se les llama también duelas a este tipo de parásitos. Existen muchas especies. ¿Cómo se caracterizan? Tienen 2 ventosas, una ventosa en la boca y acá una ventosa en la zona del poro anal. Fíjense que estas 2 ventosas tienen por finalidad que este parásito se pegue, se presione, se quede adherido al órgano, a la estructura donde va a desarrollarse, va a mantener su vida. Tienen nuevamente un aparato reproductor súper importante. Aquí lo más importante para ellos es reproducirse, formar muchos huevos, formar gran cantidad de huevos. Me equivoqué en algo, la segunda ventosa es de tipo ventral. Una ventosa oral y una ventosa ventral. ¿Qué más? Tenemos el aparato reproductor, ¿cierto? Con una gran cantidad de glándulas vitelinas para producir vitelo, sustancia alimenticia, sus huevos. Y nuevamente tenemos organismos hermafroditas. Los sistemas reproductivos, y aquí entran los ciclos de vida, son bastante más complejos en los organismos parásitos.
En el caso de los tremátodos, que tienen una importancia médica muy importante, muy grande, el ciclo parte con la formación de los huevos, ¿cierto? Una vez que se ha producido la fecundación, estos huevos salen por las fecas o las heces del animal que contiene, que está parasitado, quedan en el agua. De esos huevos va a formarse una estructura de tipo ciliada, una larva que va a poder nadar, que va a buscar un hospedador, generalmente un caracol. Una vez que entra al caracol, va a pasar a una siguiente etapa de su desarrollo, en la cual por reproducción asexual va a formar muchos individuos nuevos, una gran cantidad, los que van a ser liberados al medio exterior, y estos al nadar van a buscar a un nuevo hospedero. Vamos a mirar este ciclo en este video, que está bastante más rápido y fácil, según yo, de entender. A ver, que se active el video. Con paciencia. A este le voy a dejar el audio. ¿Se dan cuenta? Tenemos un huevo que está ahí, producto de que cayó de las tecas. Me molesta la música. Del huevo salió una larva que empezó a nadar, se transformó en ese miracidio que entró al caracol y mediante se convierte en ese esporocito que va a generar muchos individuos. Lo que está mostrando adentro es que se llenó de nuevos individuos. Los que son liberados en la etapa de cercaria, que es como una etapa que le permite nadar, y se mueve en el agua, se mueve hasta buscar un lugar donde quedarse tranquilita y se enquista. Una vez que se enquistó, es decir, se constituyó en una estructura de resistencia, o se la comieron. Entra al sistema digestivo de algún herbívoro que se la coma. Y ahí continúa su ciclo produciendo nuevos individuos. Lo que va saliendo ahí como puntitos negros son nuevos huevitos, ¿cierto? Que van a caer al exterior. ¿Por qué son importantes todos estos tremátodos? Hay una gran cantidad de ellos que son parásitos que atacan al hombre. Por ejemplo, Clonorchis sinensis, que es conocida como la duela del hombre, aquí estamos viendo el ciclo, se puede introducir al hombre al comer pescado que tenga dentro de los músculos estas etapas de quistes o metacercaria. Cuando el hombre se come carne que tenga estos quistes, se empieza a desarrollar la nueva duela, la que se va a ir a alojar al conducto biliar de este individuo que se transformó ahora en el hospedero. Y esta persona que estaba parasitada, ¿cierto? Cada vez que vaya al baño a través de las heces va a ir botando nuevos huevos que van a continuar el ciclo. La duela del pulmón. Esta, a diferencia de la anterior, se aloja, ¿cierto?, en los pulmones de los carnívoros terrestres, que también puede ser perros, gatos, el mismo hombre, y en la etapa intermedia, la anterior, en vez de estar en un caracol, como la que vimos anteriormente, se aloja sobre cangrejos. Esta se traspasa al ser humano cuando uno come cangrejos, jaivas de agua dulce, mal cocidas, mal preparadas, que tengan cercarias en su interior, y estas quedan al interior de la persona que ha consumido este tipo de parásito. La fasciola hepática, quizás la más común. La fasciola hepática, como bien dice su nombre, es una duela de hígado. Aquí este es un hígado, ¿cierto?, de un venado, y lo que me está mostrando, todas estas cositas que están aquí claras, son fasciolitas, son duelas, parásitos, que estaban aquí en el hígado de este pobre venado.
¿Qué es lo que le generan a la persona enferma? Pérdida de peso, empiezan a destruir el hígado, lo van afectando también, y incluso también se dice que todas las personas que están infectadas de todos estos parásitos van a sentir malestar, dolores abdominales, somnolencia, diarreas, que les van a ir, son indicios de que tienes algún tipo de infección. La duela de las ovejas, ¿cierto? Aquí tenemos exactamente, todas son muy parecidas a los ciclos. Esta nuevamente también, como veíamos en el video, utiliza un caracol como etapa intermedia. Y aquí es importante un término. Estos parásitos usan dos tipos de hospederos, un hospedero intermedio y uno definitivo. Así que tenemos un hospedero paraténico. Paraténico, que es el hospedero intermedio, ¿cierto? Otro tipo de tremátodo, que por suerte no hay en Chile, en las zonas tropicales sí está presente, esquistosoma. Esquistosoma es considerada la duela de la sangre. Si ustedes se fijan aquí, cómo ingresa a las personas esta etapa de la cercaria, que está nadando en el agüita, empieza a introducirse a la piel de cualquier persona cuando las personas se desplazan sobre las charcas, las pozas, y una vez que ingresó al interior de este humano, se va a ir a alojar a el intestino, la vejiga, y va a recorrer el cuerpo a través de la sangre. La siguiente clase de parásitos, monogenea. Monogenea, a diferencia del anterior, tiene solo un hospedero. Acuérdense que el tremátodos tenía dos hospederos, que podía ser un caracol o podía ser un cangrejo. Y un hospedero definitivo que era este vertebrado, que podría haber sido un perro, un gato, una oveja, una vaca o el hombre. En el caso de monogenea tenemos solo un hospedero, es decir, es su hospedero único, y también otra característica de él, si hay que diferenciarlo de los otros, es que este es ectoparásito, es decir, es un parásito externo, se pega por fuera. Para pegarse a sus presas tiene esta estructura, que es el opistoraptor, que es un órgano de fijación, y es un órgano que está lleno de ganchos para anclarse, para agarrarse a su hospedero. ¿Dónde habita? En los peces, entre las branquias de los peces, en las vejigas urinarias de los peces o las ranas y en el ojo del hipopótamo. Son muy importantes en las pisciculturas porque generan nuevamente enfermedades y reducción del crecimiento, ya que ellos se comen el alimento, se alimentan de las secreciones, la sangre de sus presas, así que generan graves perjuicios dentro de la industria piscicultura. Aquí tenemos una branquia de un pez arriba, que se ve con rojo, estas como rayitas, la galla que le llama la gente, y ahí que no se nota mucho porque es blanco también, está mi monogeneo. Y en la imagen del medio lo que me está mostrando es una imagen de microscopía electrónica donde aquí está fijado con su opistoraptor, ¿cierto? Nuestra última clase de parásitos de platihelminto, Cestoda. Cestoda probablemente son los más conocidos por nosotros. Yo les comentaba que es la que se le llama la lombriz solitaria. Puede ser tan larga cuán largo sea el intestino de su hospedador. Si el intestino humano mide de 5 a 7 metros, este parásito puede medir de 5 a 7 metros. Tiene también órganos de fijación. Fíjense que tiene una cabeza acá arriba, que está constituida por ventosas, que son estos que parecen ojos, no son ojos, son ventosas, con las que se pega, y además una estructura con ganchos para anclarse. Es decir, está totalmente adaptada para
pase lo que pase, no salirse de donde se ancló. Su cuerpo, antes de pasar al cuerpo. Esta estructura inicial que le sirve para fijarse se llama escólex. El cuerpo completo se llama estróbilo. Y el cuerpo está constituido por muchas zonas, ¿cierto? O proglótidas que se van repitiendo. Cada una de estos trozos, de estas proglótidas, tiene lo mismo, exactamente lo mismo que la anterior, la misma estructura. Y la estructura de cada proglótida es la que está en rosa al lado izquierdo. Dentro de cada proglótida encontramos aparato reproductor masculino, ¿cierto? Y aparato reproductor femenino. Entonces son hermafroditas, ¿cierto? Monoicos. Esto, cada una de estas proglótidas va produciendo huevos que son liberados y que le permiten ir aumentando el número de individuos de cada uno de ellos. Otras particularidades del céstode. Se puede cortar un trozo y el resto del individuo sigue viviendo, no se muere, no es que le falte un pedazo. Esta va creciendo, va generando para crecer cada vez más proglótidas, así que si pierde un trozo de proglótida, no es que este trozo que se perdió va a generar una nueva planaria por sí sola, como nos pasó con el platihelminto que formaba todo lo restante, sino que este trozo que se cae y se va con las heces, va lleno de huevitos. Entonces se eliminan las heces y elimina una gran cantidad de huevos. Por eso la gente cuando tiene esta, sobre todo la lombriz solitaria, muchas veces cuando evacúan, van saliendo trozos de las proglótidas, van cayendo con las heces. Y adentro, en su interior, en el cuerpo, sigue estando el individuo que sigue creciendo, sigue aumentando, sigue aumentando. Parte de los exámenes para identificar la presencia de todos estos parásitos a nivel de salubridad consisten en el análisis de las deposiciones. Es así como cuando hay una duda o un antecedente médico que permita al médico creer que el niño, la persona, tiene parásitos, lo primero que pide es una muestra, ¿cierto?, de deposiciones. Y en las deposiciones lo que se busca es la presencia de huevos de estos individuos. Si nosotros miramos la siguiente lámina, lo que me interesa destacar es que la tenia, cada proglótida, es una maquinaria de producir huevos. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo creen que se alimenta una tenia? ¿Quién se atreve a decir cómo cree que se alimentará la tenia? Acabo de decir que tiene un escólex, tiene un cuerpo lleno de proglótidos, que son maquinarias productoras de huevos. No dije que tuviera boca, no dije que tuviera intestino, no dije que tuviera nada. ¿Cómo se va a alimentar? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién me responde dónde vive la tenia? Oh, esto En me el recuerda tracto digestivo. en el tracto digestivo, en el intestino. ¿Qué pasa en el intestino, chiquillos? ¿Qué es lo que se desplaza por el intestino? Los desechos de lo que uno se alimenta. Claro, pero piensen en una cosa, el intestino tiene dos componentes, el intestino delgado, que es ese que está ahí dando vuelta en todo el cuerpo del ser humano, ¿cierto? Si yo dibujo una persona, bien feita mi persona me va a quedar, pero si yo dibujo una persona, me voy a encontrar, ¿cierto?, con que el intestino delgado, que es súper largo, y después viene el intestino grueso. ¿Sí? Cuando ustedes piensan en eso, en el intestino delgado, es donde se produce la absorción de los nutrientes. Y en el intestino grueso es donde se produce la absorción de agua y la generación de las fecas finales. Acá en el delgado
es por donde va todo lo que mi estómago digirió, descompuso, fragmentó y empieza a absorberse cada uno de los nutrientes que van a alimentar mi cuerpo. Si tengo una tenia que está pegada aquí y viviendo en el intestino delgado, la tenia lo único que tiene que hacer es absorber por toda su superficie los nutrientes, porque vive inmersa, es como vivir acostada en un caldo de comida, ¿cierto? Entonces, por la superficie corporal va absorbiendo los nutrientes que requiere. Esa también es parte de la gracia, lo que la hace tan eficiente. Está inmersa en la comida, rodeada de comida. Por ende, está siempre alimentándose y su meta en la vida es producir nuevos huevos. Cada vez que la tenia, aquí está la cabeza, este escólex, con el que se fijó las primeras proglótidas, y como va creciendo, a medida que va aumentando más proglótida, las proglótidas van madurando, se van llenando de huevos y van liberando huevos al exterior. Y estos huevos van a salir por las deposiciones de las personas. Hay muchas especies de tenias. Tenemos dos grandes grupos dentro de las tenias, aquellas que tienen una gran cantidad de proglótidas, ¿cierto? Y aquellas que en realidad son más pequeñitas, más cortitas, un escólex y una única gran proglótida. Por eso se habla de que no tienen, son sin proglótida. Especies que podemos mencionar: la tenia de la vaca, la tenia del cerdo, la tenia de los peces, la tenia de los perros y la tenia del quiste hidatídico. Vamos a ver algunos de los ciclos. Esta parte del curso se enfoca bastante en ciclos por la importancia que tienen para el hombre cada una de las enfermedades que se van propagando producto de la presencia de estos parásitos. Fíjense, aquí estaba nuestro escólex, ¿cierto? Que ya sabemos que es una estructura que le permite fijarse, anclarse, y ahí está anclada mi tenia a la pared del intestino, creciendo. Cada proglótida va a estar formando huevos. Estos huevos van a ser liberados, y aquí me está mostrando la etapa de gusano de bolsa de una nueva tenia que precisamente va a iniciar un nuevo ciclo, es decir, se liberan los huevos, tenemos huevitos que van a salir al exterior, que se van a anclar y van a generar estos pequeños gusanos iniciales. Otra vez, un ciclo. La imagen de arriba nos muestra que tenemos un único huésped, no como en el caso de los tremátodos, un único huésped que puede ser un hombre que está infectado, que va eliminando huevos. Estos huevos caen al medio ambiente y en el ambiente son consumidos por una vaca. Alguien se come un trozo de carne que tiene estos quistes, ¿cierto? Mal cocinada, y se contagia. Y también se transforma en un nuevo hospedero. La tenia solium causa quistes, que son esta palabra que dice aquí, cisticercos, quistes en distintos órganos. Estos quistes tienen una pequeña larva que se va alimentando y se va comiendo el órgano, así que lo termina destruyendo. Pueden causar ceguera y síntomas neurológicos porque le encanta también alojarse en el cerebro, llegando a producir la muerte del hospedero. La tenia de los peces, Diplolobotrum latum, puede estar en el hombre, en perros o en gatos. Esta tiene un estadio inmaduro que puede pasar por crustáceos y peces y causa anemia fundamentalmente. Echinococcus granulosus, que es la tenia del quiste hidatídico, está presente en perros y otros cánidos, y a través del perro puede pasar a las ovejas, al hombre y a cualquier otro tipo de organismo. Importante lo que dice aquí al final. Los quistes pueden crecer, incluso hay datos que dicen de quistes que han crecido por más de 20 años. La persona no se dio cuenta que tenía estos quistes, y cuando empieza a sentir graves malestares, se han encontrado que los quistes pueden llegar a ser tan grandes como una pelota de baloncesto.
Aquí está un ciclo de la Taenia solium. Aquí teníamos nuestra tenia, ¿cierto? Viviendo en el intestino. La tenia entonces va produciendo huevitos o se van soltando estas proglótidas que iban llenas de huevos, caen en las deposiciones de una persona y estas deposiciones, ¿por qué me muestra acá a la persona con la cucharita? No es porque se vaya a comer las deposiciones, sino que lo que me está diciendo es que muchas veces cuando nosotros no tenemos hábitos de limpieza, podemos mantener estos huevitos en las manos. Por eso es importante el tema del lavado, ¿cierto? O también puede ser consumida a través de algún tipo de de carne de organismos, como está mostrando acá, carne de el cerdo. Entonces caen los huevos, se forma un pequeño este gusano de bolsa, ¿cierto? El gusano de bolsa empieza a crecer, se va a ir también a distribuir en distintas partes, se va a meter como quiste en los músculos, y cuando la persona se coma los trozos de carne, vuelve a empezar el ciclo. Me dice además que en este ciclo, estas tenias pueden irse, las larvas se pueden ir a vivir al ojo, al cerebro o a distintos otros órganos del cuerpo. Incluso dice por aquí en el músculo, tejido subcutáneo. La tenia saginata, la misma historia, puede ingresar a nosotros al comer carne mal cocinada. Y la tenia de los peces, ahí está el pez, eso largo que se ve afuera, no es el intestino del pez, es la tenia, es el parásito que tenía este pobre pez. ¿Ya? Y aquí podemos observar también cómo esta tenia pasa a través del sushi. Echinococcus granulosus es probablemente uno de los que más temor causa a las personas por la formación de estos grandes quistes que pueden migrar fundamentalmente a los ojos, al cerebro y generar este crecimiento paulatino durante años. Como les decía, hay veces que hay casos que se han reportado de personas que no se han dado cuenta hasta pasados muchos años que estaban infectados y llega a ser fatal. Y también es importante porque uno de sus hospederos ahí, que nos puede transformarse en un propagador para la especie humana, es fundamentalmente los perros. Esta imagen muestra un cerebro real de una persona que murió de cisticercosis cerebral, producida por Taenia solium. Lo que se ven ahí como peletitas así como brillantes, son los quistes, ¿cierto? Estos quistes hidatídicos que se formaron. Cada uno de esos quistes tiene una larvita en su interior, una o muchas larvas. Y al lado también me está mostrando quistes en el hígado, ¿cierto? Ahí tenemos una imagen de este quiste dentro del hígado de la persona. Y el culpable, pues, nuestra tenia. ¿Preguntas sobre los parásitos? Profe, Dígame. em, me quedó la duda porque ellos son diblásticos, ¿cierto? Triblásticos. Todos estos organismos son triblásticos. Por eso crecen. Sí, son triblásticos, por eso logran tener gran tamaño. Y es importante que aquí, pues, algo que tú preguntaste recién y lo voy a aprovechar de responder. Estos animales logran tener muy gran tamaño a pesar de carecer de muchas estructuras, fundamentalmente por su característica de ser acelomados. Hay que pensar que ser como un tallarín, que yo muchas veces lo asemejo a un tallarín, imagínate que ser como un tallarín te permite ser extremadamente largo sin que tengas impedimento a este crecimiento, porque no hay cavidades que puedan generar algún tipo de resistencia mecánica, que dificultades para mantenerse, para sostenerse. Lo otro también importante, que como son parásitos que viven dentro de otro organismo o que viven en medios acuáticos, como las turbelarios, esto de mantenerse en un medio acuático también permite
nuevamente con el tema mecánico, le permite crecer largamente porque no tiene que erguirse. Imagínate una tenia de 7 metros tratar de pararse siendo un tallarín. Sería imposible. Se nos caería, se rompería. Entonces, están adaptados para alcanzar grandes tamaños porque son cuerpos compactos, triblásticos, planos, lo que evita precisamente algún efecto mecánico que le impide el crecimiento, pero además están limitados a vivir en ciertos ambientes, o dentro de un organismo, si es muy grande, o en medio acuático. Gracias, profe. ¿Otra consulta? De los platihelmintos, ¿qué es lo que generalmente nosotros destacamos? Platihelmintos, las características fundamentales, las 4 clases, Turbellaria, Tremátoda, Monogenea y Céstoda. Importante también, y se los voy a decir desde ya, nuevamente, todos estos son parásitos y solamente Turbellaria es de vida libre. Solo este es ectoparásito, los otros son endoparásitos. Y dentro de esta parte de la materia nos interesa al menos conocer cómo funcionan los ciclos de vida de estos organismos. Yo dije algunos términos, dije paraténico, ¿cierto? 2 hospedadores o un hospedador. Esos son características claves para fundamentalmente el filum Platihelminto. Y les quiero recordar que Platihelmintos, a pesar de todos los contenidos, todo lo que uno pueda decir ahí, lo fundamental de ellos es la importancia que tienen para con el hombre. Imagínense que de todos estos parásitos, la gran mayoría, Taenia solium, la tenia de los peces, la tenia del cerdo, todos, el equinococo, el que causa la cisticircosis, son factibles de llegar al hombre. Y eso los hace más preocupantes para nosotros. Son parte fundamental que debemos conocer y debemos entender cómo funcionan y cómo son sus ciclos naturales. Vamos a avanzar a los pseudocelomados. Pseudocelomados es el siguiente grupo de protostomados triblásticos y, a diferencia de los anteriores, aquí sí hay una cavidad interna, pero esa cavidad es un celoma falso, es decir, es un celoma que no provino del mesoderma, no provino de estas capas del mesoderma, sino que es una cavidad que se genera a partir del blastocele. Parece trabalengua. Los pseudocelomados tienen entonces esta cavidad que es falsa, que no está revestida de membranas que permitan retener y alojar a los órganos, que es uno de los rasgos característicos de los celomados. Dentro de los pseudocelomados hay una cantidad de filum increíbles, que son los que están aquí listados. Tarrotífera, gastrotrica, quinorrinca, loricífera, priapúlida, nematoda, nematomorfa, acantocéfala y endoprocta. Pero, para los objetivos de nuestro curso, nosotros solamente nos vamos a concentrar en 3. Todos los demás los vamos a dejar sin abordar. ¿A quiénes vamos a revisar? A rotífera, a nemátoda y a nematomorfa. ¿Ya? Características de estos pseudocelomados, a diferencia del anterior, que eran gusanos planos, aquí tenemos gusanitos que son de cuerpo cilíndrico, gordito, ¿cierto? Y esto se lo permite también la presencia de este espacio interior, esta cavidad, les permite ahora tomar una forma más redondeada. Son bilaterales, iguales que los anteriores, son triblásticos. Tienen una cutícula por fuera, que es una cubierta sobre la epidermis que les permite protegerse y los hace muy eficientes, porque aquí de nuevo tenemos parásitos.
tienen un sistema digestivo completo y tenemos sexos separados. Ya no tenemos más hermafroditas, monoicos, sino que ahora tenemos machos y hembras. De todos estos que están dentro de los pseudocelomados, dijimos que nos íbamos a enfocar en los rotíferos, en los nemátodos y en los nematomorfos. Todos los demás no los vamos a tomar en consideración. Fíjense en algunas cosas acá. El rotífero es este organismo tan pequeñito que se ve en las muestras de agua. Generalmente, cuando los chicos miran muestras de agua, lo confunden con un protozoo, porque son de muy pequeño tamaño. Sin embargo, son pseudocelomados, es decir, son organismos triblásticos de tipo microscópico. Está cargando el video. Hay más de 1800 especies de rotíferos y se caracterizan por ciertos rasgos que son los que espero que mi video me ayude a observarlos con ustedes. Ahí está mi rotífero. Fíjense, tamaño 0,5 milímetros, pequeñísimo, ¿cierto? Mi rotífero tiene un pie con el cual se fija y se mantiene adherido al sustrato. Viven en medio acuático. Un par de discos cubiertos con cilios, con los cuales mueve el agua, como si fueran rotores, como si fueran aspas de un helicóptero, y mediante ese movimiento va moviendo el agua y haciendo que circule el agua de tal manera que lleve el alimento al interior de su cuerpo. Aquí hay varias imágenes de mi rotífero. Se caracterizan entonces por estos dos discos cubiertos de cilios, ¿cierto? Como rotores, el pie y una estructura al interior, que aquí se ve un poquito más oscura, que se llama mástac, que es como una mandíbula que le permite alimentarse. Son flotadores, nadadores y de vida sésil. ¿Se acuerdan que nombramos esta palabra sésil? Sésil, que viven fijos al sustratos. Viven en ambientes dulceacuícolas, en aguas marinas, en condiciones bentónicas, es decir, en el fondo, entre la vegetación. Soportan la desecación porque para su sistema reproductor pueden mantener una etapa de quistes como si fueran esporas. Este es un diagrama de mi rotífero. La zona anterior con estos dos rotores cubiertos de cilios se llama corona. Tenemos estructuras sensoriales, este punto, ¿cierto? Una mácula sensorial. Tenemos el estómago, glándulas vitelinas para poder producir huevos, y el pie. En la reproducción pueden sufrir una reproducción asexual de tipo partenogénica o una reproducción sexual con fecundación entre machos y hembras. ¿Se acuerdan que hace un rato dije partenogénesis? Partenogénesis es un proceso de tipo asexual de reproducción donde generalmente, no siempre, pero generalmente una hembra puede producir huevos que no necesitan fecundarse, y estos huevos producen nuevos individuos. No necesita la presencia de un macho para poder generar nuevos individuos. Además, decía por ahí que pueden tener estadios, ¿cierto? Estadios de resistencia que le permiten mantenerse y soportar la desecación. Esto también quiere decir que aquí podemos producir quistes que van a mantenerse si el agua se secó, si el ambiente sufrió una desecación por la temporada.
estos estadios de tipo esporas van a mantenerse latentes hasta que las condiciones sean adecuadas y pueda generar un nuevo individuo. En el interior, el mástac. El mástac es una mandíbula que aquí está en su interior, ¿cierto? Y que es con la cual van destruyendo el alimento, lo van, como quien diría, masticando. El alimento entra al interior de mi rotífero, movilizado por los cilios de la corona, es atrapado en el mástac, es destruido con estas mandíbulas y pasa al intestino. Eso sería todo mi rotífero. Nos vamos a los nemátodos. Los nemátodos son también organismos de tipo gusano, cilíndrico, pueden haber de vida libre, así como parásitos. Hay marinos y terrestres. Se caracterizan por la presencia de esta cutícula, que es una cubierta que cubre la epidermis y le da cierta rigidez y protección. Esta cutícula hay que imaginarse que es rígida como la que tenemos en las uñas. Y cuando los organismos tienen estas protecciones, estas estructuras de protección externa, para crecer tienen que mudarla. El proceso de mudar, de cambiarlo, de deshacerse de esta caparazón, de esta cubierta externa rígida, se llama ecdisis, es decir, el proceso de muda, de liberarse de este cuerpo, de esta cubierta dura, es la ecdisis. Y para poder crecer tienen que liberarla y crecer y volver a producir nueva cutícula. Los nemátodos libres se alimentan de bacterias, de algunas estructuras de los hongos, ¿cierto? O de algunas algas o jugos de savia que le van extrayendo a las plantas. Estos de vida libre generalmente están en el suelo, entre la tierra, las zonas húmedas. Y los que son parásitos se encuentran al interior de los hospederos. Por ahí escuché una palabrita. ¿Pregunta? No, disculpe, profe. No se preocupe. Voy a partir con el video de los nemátodos que están en la tierra. Espero en el ambiente, porque esta es una meta que les tengo. Y me voy a detener todo lo que sea necesario en este video, porque va a ser la tarea que van a tener para esta parte de los contenidos. Los nemátodos de tierra son muy perjudiciales para los agricultores y para las personas que tienen huertos caseros. Le damos a parar. Fíjense que aquí esta es una persona que está buscando nemátodos en sus macetas. ¿Se vieron unos gusanitos que se movían? Lo que hizo fue sacar esa planta, dio vuelta a toda la tierra de la maceta y empezó a escarbar y a buscar los nemátodos. Yo acabo de decir que los nemátodos de vida libre se pueden alimentar de la savia de ciertas plantas. Entonces, ¿cómo los identifico los nemátodos? Los nemátodos son pequeños gusanos cilíndricos, redondeados, que tienen una particularidad muy especial. Ellos tienen solamente una capa de músculos que es en distribución longitudinal. Y eso hace que estos nemátodos solo se puedan mover con un movimiento que se le reconoce como de látigo. Es decir, con esas contorsiones que se están moviendo en el video, como si fuera un verdadero látigo, ¿cierto? Que se mueve de un extremo al otro. Esa es la clave para reconocer a un nemátodo vivo, el movimiento de látigo. Estos nemátodos, entonces, de vida libre, pueden encontrarse alojados en la tierra, en el jardín, en un macetero, entre medio de las raíces de la planta. Y bueno, lo que él está mostrando es que vio en un video que, porque le interesa matarlos,
vio que con ceniza podía eliminarlos y les va a agregar ceniza, les agregó ceniza a toda la tierra para poder matar los nemátodos que estaban destruyéndoles sus plantas. A mí lo que me interesa del video es que ustedes vean que podemos observar nemátodos y además él muestra que se dio cuenta que su macetero tenía nemátodos porque tenía estos pedazos de tierra también como apelmazados. Y al empezar a romperlos encontró que en el interior estaban llenos de nemátodos, que estaban protegidos. ¿Cuál es la meta? Tengo un reto para todo el curso. Necesito que, porque no me van a decir que no tienen un macetero o un jardín, me busquen nemátodos y me hagan una pequeña filmación del nemátodo que encuentren en su casa. Con Macarena estuvimos planificando una forma que se supone que es más científica para poder hacer esto mismo, y es a través del embudo de Berlese, así que yo le voy a dar después unos minutitos a Macarena para que les explique sobre el embudo de Berlese y podamos hacer nuestra búsqueda de nemátodos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, también hay nemátodos que viven en agua dulce o en agua salada. Aquí hay una imagen que me muestra un nemátodo de agua dulce. De nuevo, las muestras de charca son maravillosas, uno puede encontrar desde los protozoos, los rotíferos e incluso nematos. Y fíjense que de nuevo teníamos el movimiento del látigo. Acuérdense que la característica para reconocer al nemátodo es este movimiento del látigo, y aunque ustedes no me crean porque están re chicos, es debido a la capa de músculo que es solamente de tipo longitudinal, que es la característica de los nemátodos. Al interior, los nemátodos tienen dos sexos, machos y hembras, bien definidos. El macho tiene una estructura copulatoria, que es una espina copulatoria, y con la cual abre la apertura genital de la hembra y puede introducir los espermatozoides. El macho es más chico, la hembra está arriba, más grande, con una gran estructura, un gran ovario, productor de huevos, y su aparato digestivo que está en amarillo. Fíjense que aquí me está dibujando varias cosas, me está dibujando el aparato digestivo en amarillo, el reproductor en rojo, en azul el sistema excretor de ambos casos, y en verde me está dibujando el sistema nervioso, que al igual que en mi planaria anterior, que les mostré que tenía un ganglio, ¿cierto?, cerebral, tenemos un ganglio o anillo cerebral inicial y un cordón que se va a distribuir por todo el cuerpo de posición ventral. ¿Dudas? Importancia de los nemátodos. Aparte de los que son de vida libre, la importancia fundamental es que aquí hay parásitos. Los parásitos, este que estaba en los maceteros, que es parásito de plantas, aquí lo está mostrando, que en definitiva el nemátodo va a alimentarse de las secreciones de la planta, pero dentro de su ciclo, como ven parásito, va a colocar los huevos en las raíces de la planta, lo que va a generar estos quistes, ¿cierto? Y esto va generándole un daño y que incluso puede producir la muerte de los vegetales. La imagen contigua de al lado está mostrando una persona que sufre, la persona está de espalda, que sufre la enfermedad de las filarias. Filarias son un tipo de nemátodos que son propagados en su etapa por un vector, es decir, tienen un intermediario, que es un insecto, un mosquito hematófago, como un zancudo, que chupa sangre, y este mosquito lo inyecta al sistema circulatorio de las personas, y los nemátodos, cuando crecen y abundan, son muchos, taponean el sistema linfático, los vasos linfáticos, evitando que el líquido linfático suba, ¿cierto?, y se distribuya por el cuerpo. Entonces, el líquido linfático empieza a acumularse, generando estas masas deformes, producto de que las filarias, estos nemátodos, están generando tapones en el sistema linfático.
Son utilizados con diversos fines, han sido utilizados también como un control biológico para eliminar ciertas plagas. Y dentro de los parásitos vamos a mencionar a Enterobius, a Ascaris, Trichinella y las filarias, ¿ya? Enterobium, que es uno de los ciclos, solamente para mostrarles aquí, recuerden que tenemos machos y hembras, ¿cierto? Que están alojados en el digestivo de este hombre y que van a distribuirse y generar distintos tipos de larvas que van avanzando. El ascaris es común en las mascotas. Yo todos los años, y este no va a ser distinto, les cuento que cuando ustedes tienen perros y gatos, ustedes van a la farmacia, compran un desparasitario para su perro y su gato, y se van a dar cuenta que aunque sea el perro más fino, el más protegido, o el gato más fino, en más de una ocasión les va a botar en las fecas, en las deposiciones, unas cositas amarillentas como espaguetis. Y estos son los ascaris lumbricoides. ¿Por qué mi perrito, que es tan fino y tan protegido, los tiene? Fácil. Porque basta con que haya saludado a otro perrito en la calle, y ustedes saben que los perritos se saludan olfateándose el traste, o lamiendo el traste, y ya se contagió, porque se llevó en la lengua los huevos de aquel que estaba parasitado. Lo mismo le pasa al gato, y lo mismo nos pasa a nosotros si el perrito me da ese beso amoroso y me pega un languetazo feliz y estaba contagiado, me traspasa también los huevos a mí. Y el ascaris lumbricoides, que es un parásito muy abundante, muy común, por eso arriba dice el más común en el hombre. Hay un 64% de los habitantes solo en Estados Unidos que están infectados y 1.200 millones de personas en el mundo que tienen ascaris lumbricoides. La hembra es capaz de poner 200.000 huevos por día, los que se van a desarrollar en 2 semanas. Y entre las particularidades, ellos perforan la pared intestinal, suben por las vías sanguíneas, se van al corazón, a los pulmones y a otros órganos. Como todos los parásitos, acuérdense que van a generar etapas enquistadas en órganos. Van a vivir los adultos en el digestivo, donde se van a encargar de producir huevos, pero sus larvas se van a ir a producir quistes a diversos órganos del hospedero. Por eso son peligrosos. Si fuera solamente que vivieran en el intestino y estuvieran botando huevos, no sería drama tenerlos ahí. Aquí está nuestro ascaris lumbricoide, una imagen y distintas imágenes con los huevos. Una disección a un ascaris común y silvestre, lo que quiere mostrar aquí es que este ascaris es una maquinaria productora de huevos, con un útero inmenso para estar constantemente produciendo huevos. Ciclo del ascaris lumbricoides, dijimos que podía pasar, ¿cierto?, de mi perrito, mi gato, a el ser humano, y en el ser humano se va a alojar en distintas partes. Por ejemplo, acá está alojado en los alvéolos de los pulmones. Ahí se encuentran los juveniles y obviamente que va a generar perjuicio al ser humano cuando está ahí alojado. Y se va distribuyendo a través de las fecas. La triquina. Habrán escuchado de la triquinosis, cuando la gente tiene un cerdito en el campo y lo sacrifican para comérselo. Tienen que hacer algo siempre tienen que sacar una muestra de carne y llevarla a que la revisen, también con las vacas, ojo, y tienen que llevar que esta muestra la revisen, porque de esa forma se evidencia si tiene o no tiene parásitos. En términos comunes y cotidianos, las personas dicen que los quistes de la triquina parecen granitos de arroz enterrados dentro de la carne. Es decir, si ustedes comen, les dan carne de cerdo a comer de algún asado en el campo, lo primero que tienen que hacer es fijarse que o lo revisaron, lo mandaron a revisar, o si las personas no lo hicieron, ultra cocida la carne, achicharrada, para evitar que las larvas estén vivas. Por eso también una de las normas es el cerdo muy bien cocido. Y si tiene estas cositas como arrocitos incrustados en la carne, ni
por nada del mundo comérsela, aunque esté muy achicharrada. Esas cositas como arrocitos son los quistes de las larvas que están dentro del músculo esquelético. Ahí hay una imagen. ¿Y qué es lo que hay dentro del quiste? Una pequeña larva, un estado juvenil de este nemátodo, que una vez que ingresa al interior de su nuevo hospedero, se dedica a reproducirse, ¿cierto? Y a producir nuevas larvas que van a ir a enquistarse también al músculo. El nombre de spiralis hace alusión a que las larvas se ven como una espiral, y también cuando las ves en el microscopio, parece un verdadero espiral. La Trichinella spiralis, aquí hay otra imagen, larvas en el músculo, ¿cierto? Clásicamente traspasadas por el consumo de carne de cerdo. Las filarias, que eran estas que vimos al comienzo, propagadas por un vector, por un insecto hematófago. Hematófago es una palabra que quiere decir que se alimenta de sangre. Hema es sangre y hemato es sangre y fago es alimento. Fago en latín se escribe con ph, fago. Un insecto que se alimenta de sangre, ¿cierto? Entonces, ciclo de las filarias, muy popular en los países, por ejemplo, la India, África, Asia, donde se da una gran cantidad de gente infectada con este tipo de parásito. Traspasado por un mosquito, el mosquito cuando te toma sangre, cuando te chupa la sangre, hace algo muy particular. Tienen un buche, una bolsa donde guardan la sangre, y cada vez que se alimentan, vacían su digestivo, es decir, se hacen caquita, botan todo lo que haya estado en su digestivo y vuelven a llenarlo de sangre. Entonces ustedes entenderán que el mosquito, cuando te pica, aprovecha además de dejarte deposiciones y te puede dejar estas larvas, estos huevos de este parásito. Entonces este mosquito lo puede trasladar de una persona a otra. Cuando ingresan estas filarias, que son muy delgados, son unos gusanos muy finitos, entran al torrente sanguíneo, se van al torrente sanguíneo y se depositan en los vasos linfáticos y se mueven a través del sistema linfático. Y como les dije anteriormente, cuando son demasiados, empiezan a taponear el sistema linfático, que son estos canales como venitas linfáticas, y al taponearlo evitan que el líquido linfático pueda subir. La gravedad lo tira hacia abajo, pero como está taponeado, no puede subir y se empieza a acumular y se deforman las extremidades o las estructuras. Puede deformar distintas partes del cuerpo. Aquí hay distintas imágenes, muestran las extremidades, son las más abundantes, las manos, los genitales también se ven con este crecimiento y esta deformación producto de las filarias. Y aquí arriba hay unas imágenes de las filarias. Como parte también de estos grupos de nematodos, tenemos acá el gusano del loa, que le encanta depositarse en los ojos, ahí hay uno, aquí hay otro, y que son los principales causantes de la ceguera, sobre todo en África, ya que terminan alimentándose del ojo y destrozándolo. Ahí se puede ver filarias dentro del sistema pulmonar de un perro, de un setter irlandés. Todos estos son gusanos, son nemátodos. Y la pierna de nuevo de una persona que tiene esta enfermedad que se le llama elefantiasis, porque estas deformaciones hacen alusión, se asemejan mucho a las extremidades de los elefantes, como quedan finalmente. Los nemátodos se clasifican en dos clases, los rhabdites y los enoplos. Y solamente los vamos a dejar como noción, no se los voy a preguntar las clases de nemátodos. El último, y que nos va quedando, nematomorfa. Nematomorfa son los llamados gusanos pelo de caballo.
También son parásitos. Esta era una clase casi exclusiva de parásitos. Eso sí, estos son parásitos fundamentalmente de artrópodos, de insectos. Pueden, eso sí, hay casos que se han reportado que pueden llegar al hombre, pero fundamentalmente son parásitos de insectos. Pueden llegar a ser muy largos, hasta 70, incluso 1,5 metros de largo. Tenemos dimorfismo sexual de nuevo, hay machos y hembras. Aquí hay una forma de identificar a los machos y hembras. Y vamos a ver el último video, con esto terminamos. ¿Sí? Ustedes me dicen después si queda alguna pregunta, este video está muy simpático. Porque dentro de las características de los nematomorfos, que en Chile hay una especie que es Gordius, es que utilizan a estos artrópodos como hospederos y parte fundamental de su ciclo. Mucha gente los llama que son estos gusanos que crean zombies. De hecho, si ustedes buscan en internet se van a encontrar con que son los creadores de gusanos zombies, les llaman, creo. Y fundamentalmente hace alusión a que parte de su ciclo, aquí, por aquí lo vamos a ver, me adelanté hartas cosas, pero aquí, fíjense. Parte de su ciclo lo desarrollan dentro de este artrópodo y para poderse reproducir matan al artrópodo, matan a su hospedero y como son gusanos que necesitan reproducirse en medio acuático, obligan al artrópodo a suicidarse, a lanzarse al agua, y una vez que están en el agua empieza a emerger este Gordius del interior del cuerpo de su hospedero. Una vez que ya está libre, el hospedero ya no sirve de nada, ya está muerto. La etapa de adulto tiene solamente la finalidad de poder generar nuevos individuos, de producir huevos. Así que es una etapa que es pasajera, que tiene solo esa meta, fecundarse, producir nuevos huevos para entrar a un nuevo hospedero. Y aquí hay varias imágenes que están mostrando, ahí está saliendo de una mantis, ¿cierto? Nuestro nematomorfa. Son bastante comunes en Chile. Si ustedes van a algún estero, arroyo, en aguas que estén un poco quietas, se van a encontrar con que están estos gordios, gusanos pelo, algunos les llaman pelo de caballo, porque pueden ser bastante largos y asemejan un verdadero pelo. Ya chicos, esa es la clase de hoy, y con eso terminamos esta parte de exclusivamente muchos parásitos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Voy a dejar de compartirla. ¿Dudas que tengan? Yo, profe, tengo una. Dígame. Es que cuando pasamos los pseudocelomados, usted dijo que habían sexos separados, ¿cierto? Sí, sí. Y después en los nemátodos nombró un gusano que tenía ambos sexos. Entonces, ahí me confundí un poco. Sí, en los nemátodos, ojo, en los nemátodos tenemos sexos, son machos y hembras que están separados. ¿Cuál habrá sido con ambos sexos? No sé, pero lo nombró. Lo voy a revisar y te comento, porque en general el rasgo de los nemátodos es tener los sexos separados, ser dioicos, tener machos por una parte y hembras por otro lado. Así que tendría que revisar el video si en alguna parte me equivoqué, me confundí, dije que tenían estaban los dos sexos en un mismo individuo. Eso no es correcto. Los nemátodos tienen machos, tienen hembras por separado, igual que los nematomorfos.
machos y hembras por separado. Igual también los rotíferos, machos y hembras por separado. Ah, ya. Corrección por si acaso lo dije mal en alguna parte. Ya. Gracias, profe. No te preocupes. ¿Alguna otra duda? Acuérdense, chicos, que importante de esta parte del curso acordarse un poco de los ciclos, cómo van funcionando. No se pierdan con el tema de los ciclos, tampoco es necesario que se lo sepan de comienzo a fin, pero sí es importante que sepan cuáles son los que tienen más de un hospedador, cuáles tienen solo un hospedador, cuáles son ectoparásitos, cuáles son endoparásitos, y en el caso de las etapas que tenemos, esta cercaria, esta redia, el esporocito, eso sí siempre lo preguntamos. Como les decía, por la importancia que tienen los parásitos para el ser humano. Tengo a la Macarena y Macarena. Macarena Novoa. Sí, sí, profe, aquí estoy. Oye, Macarena, ¿les damos la misión de buscar con el embudo de Berlese nemátodos de jardín? Sí, yo ahora tengo aquí los materiales, así que le puedo compartir la imagen para que vean más o menos. Ya, yo dejé de compartir según yo, creo. Ah, ya. No, pero es poner el video. A ver. Uy, no más. Aquí no sé. Ya. Bueno, me deja poner el video. Espera un poquito. No hay problema. Por mientras yo les cuento. Como se dieron cuenta en las imágenes que les estaba mostrando, la idea de esta parte es que podamos, con ustedes, puedan ver nemátodos. Esto es una lotería. Yo creo que es bastante probable que encuentren. Si no encuentran, bueno, no encontramos, pero sí necesito que hagan y se filmen haciendo el embudo, dejándolo un par de días. Me pueden filmar ahí en el mismo celular o en alguna parte que diga el día 1, el día 2, y lo vamos a dejar una semana de tal manera de que esto les dé la posibilidad de que caiga algún organismo. Si no cae nada, no cae nada, pero debiera caer un nemátodo, ¿ya? Y como les dije cuando pasé el video, puede ser de un macetero, puede ser de tierra también del jardín. Tienen que buscar entre las raíces de las plantas, porque ellos se alimentan precisamente de la savia de las plantas. Así que van a estar cerca de las raíces, lo más cercano a las raíces. ¿Cómo te ha ido, Maca? No, no puedo, no sé qué lo pasa a mi computador. Ya, pero no importa. La Maca lo va a subir al Canvas, ¿cierto, Maca? ¿Ya? Sí, ya subo un videito para ver la construcción del embudo casero. Ya. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? Es individual, ¿cierto? Sí, yo creo que va a ser individual porque saben que es fácil, o sea, fácil entre comillas. Hemos tratado de hacer la versión más fácil para ustedes y esperamos que puedan encontrar algunos nemátodos, porque eso nos va a permitir que todo lo que se ve en videos, que hay muchos videos en internet, lo puedan ustedes presenciar en vivo y en directo. Ojalá resulte, porque la verdad las cosas es que años anteriores hemos tenido de todo en la Viña del Señor. Hemos tenido desde que no nos ha resultado hasta que sí nos ha resultado.
depende mucho de la calidad de la tierra que vayan a colocar. Y eso es importante, tierra que esté con vegetales, que tenga alguna planta, sin que los vayan a retar en la casa por destruir las plantas. Y bueno, el embudo de Berlese es un mecanismo que básicamente tiene ese nombre, pero es un embudo que se usa para sacar muestras de fauna de suelo. Esta fauna de suelo consiste en todo lo que podamos encontrar, desde pequeños artrópodos, pueden haber una diversidad de organismos de la clase insecta, también de quelicerados, parientes de las arañas, nemátodos, pueden aparecer, o sea, son muy abundantes. Nosotros, de cada una de estas muestras de suelo, de humus fundamentalmente, se podrían obtener una gran diversidad, son bien entretenidas para revisar. Lo que sí, obviamente que hay que tener paciencia. El embudo de Berlese es armar un embudo. Ahí está la Maca. ¿Está sin sonido, Maca? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Chiquillos, para la construcción de este embudo, bueno, en laboratorio se hace de forma más técnica, se utiliza vaso precipitado, un embudo, pero para que ustedes lo puedan hacer en la casa, yo lo hice con una botella desechable, de cualquiera, corté los dos extremos, el superior, que al girarlo va a quedar como un embudo. ¿Se escucha bien o no se escucha? Para que quede claro. Sí se Chiquillos, escucha. ¿sí? Ya. Entonces, la parte superior va a quedar como mi embudo. Y la parte inferior va a ser, en este caso, como mi vaso precipitado, en donde van a caer, en este caso, los nemátodos. ¿Ya? A la parte inferior se le pone una cantidad de agua. Y, la parte del embudo se pone encima. Pero que no logre tocar el agua. ¿Ya? Tiene que quedar un espacio para que puedan caer bien los nemátodos. Y yo lo que hice fue poner debajo de esto una mallita, que era una malla de limones que yo corté, venían limones aquí, la corté y la puse aquí abajo para que no cayera la tierra, ¿ya? Entonces esta yo la puse aquí, acá tengo la tierra de jardín, esta la saqué recién, está húmeda, ¿ya? Tiene que mantenerse húmeda la tierra para que puedan circular y no se mueran los bichitos. Entonces yo aquí le pongo la tierra en la parte de mi embudo. Ya se me va a desparramar un poquito. ¿Ya? Entonces yo le pongo una cantidad de tierra húmeda. Mi mallita va a hacer que no caiga todo, pero sí que quede espacio para que puedan pasar los nemátodos. ¿Ya? Porque anchita. Y esta yo la pongo aquí encimita. En algunos casos se utiliza alcohol, pero ahora es mejor que sea con agua porque van a tener vitalidad por más tiempo, porque en el alcohol se nos van a morir. Entonces en el agüita, acá abajo, al poner una luz acá arriba, que ojalá sea una lamparita que esté bien cerca, van a tender a escapar de la luz y del calor, y eso va a hacer que caigan aquí al agua, que es como una trampa. Y de esa forma funciona. Entonces al cabo de unas horas, o quizás un día, ustedes pueden ir revisando, tratando de que esto se mantenga húmedo, ¿ya? Y van revisando su embudo. Y así pueden caer. A mí no me cayeron, la verdad, pero ahora entiendo que la profe explicó, porque yo a mis plantas cada cierto tiempo les pongo un poquito de ceniza, como por precaución. Entonces, ahora alguien me explica por qué no me resultó. Pero en el patio, en cualquier parte, cualquier maceta que ustedes tengan, lo más probable es que sí los puedan encontrar. ¿Ya? Y entonces ustedes caería acá abajo y con alguna cosita los pueden sacar. Y así hacer el video. No sé si les queda alguna duda. Yo lo encontré súper sencillo. Con una botella cualquiera, una mallita, tierra y un poquito de agua. ¿Alguna consulta, chiquilla? No, quedó clarito. Estamos. Entonces, esa va a ser la meta
Acuérdense que queremos un video, no queremos, y un video de celular, lo más simple, pero que sea individual. Van chequeando lo que va cayendo y nos van contando, y ahí podemos ver en definitiva esta actividad. Lo fundamental es que se den cuenta que es fácil de hacer, como decía Macarena, gracias Maca, y nos puede permitir encontrar una gran cantidad de cosas. Este embudo lo vamos a volver a usar después cuando hablemos de artrópodos, porque hay algunos artrópodos pequeñitos que también viven en esta tierra, así que la idea del embudo la vamos a rescatar más adelante otra vez. No boten la mallita, no boten nada, vuelvan a guardarlo después que terminemos. ¿Ya? Si no tienen ninguna duda, chiquillos, esa es la misión, esa es la tarea que tenemos. Vamos a dar unas 2 semanas, yo creo, Nixa, Maca, para que les dé tiempo suficiente de, si no resulta la primera, lo puedan repetir y podamos ir avanzando con eso. ¿Ya? ¿Les parece, Nixa? Sí, 2 semanas está bien 2 semanas, porque así les da tiempo para que puedan colectar algo. Igual les vamos a dejar en el Canvas una guía en PDF con los pasos a seguir como por si acaso, para que noten si que alguien no se conectó o alguien quedó con dudas, así lo pueda revisar. Ya, chicos, entonces muchas gracias. Si no tienen dudas, damos por terminada esta clase. Cualquier duda, chiquillos, no duden, valga la redundancia, no duden en preguntarla. Yo he estado replicando materiales en Infoda, en Canvas y en Teams. La clase, igual como la otra vez, se las voy a dejar transformada en PDF, por si alguien requiere verla en PDF, y les voy a subir los links de los videos también que mostré hoy día, ¿ya? Para que puedan revisar ustedes. Profesora, yo tengo una duda, pero no con respecto a la materia que estamos pasando. Dime, Con respecto a las calificaciones, no sé si queda fuera de la grabación o no. ¿Qué cosa queda fuera de la grabación, perdón? Sobre el tema de las calificaciones, no sé. ¿Lo puedo preguntar acá? Sí, sí. Bien. Es que yo trabajé con una compañera, con Katherine, y a ella le aparece entregado el trabajo, pero a mí no. Ninguno de los dos que hicimos juntas. Y la actividad del foro tampoco me parece como entregada. Ya, eso lo tenemos que revisar yo tengo delegado un poco el tema de las prácticas en Nix y Macarena. Hay que revisarlo, no te preocupes, Liliana, porque probablemente, me imagino que si Katherine lo tiene evaluado y a ti no te aparece, eso se puede conversar con Nixa. Ahí debe haber un tema de que no se recibió la información. ¿Y el es que foro? aparecen los nombres en Están los nombres, el trabajo de las dos. ya, entonces no tienes que preocuparte, si están los nombres, ahí buscamos cómo, porque a veces pueden ser como errores de la misma plataforma, pero no, Sí, si están los nombres no tienes que preocuparte. ¿Ya? mi pregunta es que si acaso será necesario enviarla, porque yo tengo el trabajo acá, si acaso lo puedo, o sea, lo envío yo. Subirlo aparte, dices tú, como para que Sí. quede así como que... Hazlo igual, ya. Ya. Mejor. Ya. Pero ahí, claro, obviamente la nota va a ser la misma para ambas en el caso del informe. Gracias. Sí, cualquier duda, pregúntenla, chicos. Yo les quiero comentar, lo dije temprano, el certamen, si bien es cierto, es automático. Yo los revisé uno a uno y se van a dar cuenta, porque lo voy a habilitar para que puedan ver los resultados, que lo hice precisamente porque hay palabras que están mal escritas y como las máquinas no piensan, los había considerado como malos. Por ejemplo, algunos en vez de escribir coanocitos, escribieron coamocitos con M. Ahora, yo todos esos casos se los consideré como bien escrito, como el punto equivalente. Entonces, no duden en hacernos saber cualquier problema, cualquier situación que ustedes piensen que, como lo que acabas de decirle, Liliana, que hay alguna calificación que no les aparezca, algo,
porque lo podemos revisar, es parte de, estamos todos aprendiendo a funcionar de esta forma, así que todo lo que debamos revisar lo vamos viendo en conjunto. Y si quieren también preguntar algo en privado, lo pueden hacer a través de correo, personal, como ustedes quieran. ¿Ya? Así que, Sí, a todo esto, Catherine también le envió un correo. No pudo entrar a la clase porque no le funcionó el link y le quería conversar ella algo del certamen también. ya, no hay problema, no hay problema. Yo voy a revisar, terminando esto, reviso los correos. Y la clase se las estoy subiendo, chicos, también al Canvas. Ahora, obviamente, estoy haciendo una trampa, las estoy subiendo a un canal de YouTube para que me la comprime y quede más chiquitita, no queden tan pesadas. Gracias, profesora. Bueno, chicos y chicas, eso sería esta clase. No se desanimen y quiero decirlo también, yo quiero felicitarlos. Tenía menos expectativas de esta primera prueba, pensé que iba a ser con notas más bajas, estaba como bien preocupada porque era un misterio para mí si iban a adecuarse al sistema, si iba a funcionar, y encontré que estuvo bastante bien. Hay algunos, como lo dije al comienzo, que tienen que mejorar, pero recuerden que la próxima evaluación ya no es el contenido que abordamos la primera vez, ahora vamos a avanzar con las clases que hacen referencia precisamente a esto, los protos tomados, platilminte, para la que viene, en julio si no me equivoco. ¿No? Así que vamos a usar el mismo formato, cualquier duda, pregúntenla antes, no duden, no se queden con las dudas. Y vamos avanzando. Conceptos que deben acordarse y no deben olvidar lo que hemos dicho de triblásticos, diblásticos, protos tomados, deuteros tomados. Por favor, eso tiene que grabárseles en la mente de aquí y no olvidárseles más porque son claves para lo que sigue avanzando. Así que hasta la próxima. Que tengan una buena semana, chiquillos. Chao, profe. Chao. No, profe, gracias.